Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, les estaba comentando, otro mito es que Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe al momento en el que eh, tocaba la campana. De hecho, Miguel Hidalgo no tocó la campana la tocó el campanero de la iglesia, y no agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe. El estandarte de la Virgen de Guadalupe lo agarraría después. O sea, como 2 días después, cuando los independentistas van avanzando, saquean una iglesia y ahí es cuando agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo utiliza como estandarte. De hecho, se dice en la historia que la primera bandera de México o la primera bandera de México independiente es el estandarte de Guadalupe, de Miguel Hidalgo. Y de hecho, es muy curioso, ¿por qué los independentistas agarran a la Virgen de Guadalupe? Pues bueno, de entrada Miguel Hidalgo era un cura, o sea, era un hombre de la iglesia, y los españoles en la guerra, los españoles eran sumamente religiosos, entonces utilizaban en la guerra, creo que la Virgen del Carmen, la utilizaban como estandarte, creo que era la Virgen del Carmen. Entonces, como para neutralizar a la Virgen del Carmen, es que los independentistas toman a la Virgen de Guadalupe. Y entonces, imagínense qué chistoso, ¿no? Dos ejércitos con dos vírgenes peleando prácticamente. Pero pues así eran las guerras en este entonces. Pues como iba diciendo, Miguel Hidalgo convoca al pueblo para levantarse en armas e inicia su campaña. Pero ¿quién era Miguel Hidalgo? Ahora vamos a hablar de Miguel Hidalgo y nos vamos a meter en la vida de este señor. Miguel Hidalgo era un sacerdote de origen criollo, ¿ok? Es decir, él era hijo de españoles y era sacerdote, se dedicaba a la iglesia. Se trataba de un hombre sumamente intelectual, se trataba de un letrado, es decir, Miguel Hidalgo era sumamente inteligente y tenía ideas muy modernas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Miguel Hidalgo hablaba 6 idiomas. Hablaba, por supuesto, español, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba otomí, que es una lengua indígena, hablaba tarasco y hablaba lengua náhuatl. Es decir, Miguel Hidalgo era un intelectual, no solo gracias a que sabía francés e italiano y latín, por supuesto. Miguel Hidalgo había leído a los grandes filósofos, había leído a Aristóteles, había leído a Platón, había leído a todos los filósofos franceses de la Ilustración. ¿Recuerdan las clases pasadas cuando hablamos de la Ilustración? Que era una filosofía que hablaba sobre la libertad de los hombres, que hablaba sobre la democracia, que hablaba sobre la libertad de culto. Pues bueno, Miguel Hidalgo había leído a los filósofos, Miguel Hidalgo había leído a los intelectuales, había leído a Voltaire, había leído a Rousseau, había leído a Montesquieu, libros que la Iglesia Católica tenía prohibidos, libros que la Santa Inquisición tenía prohibidos. Miguel Hidalgo los leía y no solo era intelectual, él como hablaba lenguas indígenas, otomí, tarasco y náhuatl, Miguel Hidalgo sabía lo que sufrían los indígenas. Miguel Hidalgo hablaba con los indígenas en su lenguaje. Él sabía lo que sufrían los indígenas, él sabía lo que implicaba la esclavitud, él sabía lo que la iglesia le hacía, él sabía que de las torturas que los africanos y los indígenas pasaban. Miguel Hidalgo lo sabía, no era un tonto, no era un improvisado, no era un cualquiera, él era un intelectual. Es más, Miguel Hidalgo nunca fue ascendido de rango en la iglesia porque, a ver, Miguel Hidalgo tenía 58 años. Para esta época, él ya era un viejo. O sea, la gente se moría a los 40 años, a los 58 ya eras un viejo, ¿ok? Y él nunca ascendió en la iglesia porque él era rebelde. Él era muy rebelde. Él debatía contra los padres de la iglesia, él le contestaba mal a los padres, él se peleaba con los padres de la iglesia, él debatía,
Él era rebelde, él no se quedaba callado. Por eso a sus 58 años, él seguía siendo un cura de una iglesia chiquita. Nunca lo nombraron cardenal o u obispo, porque era rebelde. Él, a la iglesia le enojaba cómo pensaba Miguel Hidalgo, porque él era un hombre moderno, él era un intelectual. Y si algo le enoja a la iglesia, es que cuestione su postura. Y Miguel Hidalgo le encantaba cuestionar a la iglesia. Y por eso él era muy, muy odiado. Bueno, no odiado, pero por eso nunca lo dejaban ascender. Por eso le metían el pie a los demás, los demás miembros de la iglesia. Miren cómo pensaba Miguel Hidalgo. Él era un intelectual. Miguel Hidalgo, las tropas de Miguel Hidalgo van liberando los pueblos y comarcas. Las tropas de Miguel Hidalgo van liberando a los pueblos y comarcas. Es más, para que vean lo intelectual que era Miguel Hidalgo, lo primero que Miguel Hidalgo hace es ir a las minas y liberar a los esclavos. Porque recordemos las clases pasadas, las minas eran condena de muerte. La gente que iba a trabajar en las minas de plata nunca regresaba. Ahí moría de hambre, morían de enfermedades, morían de tortura. La gente moría en las minas. Y cuando Miguel Hidalgo comienza a juntar gente, lo primero que hace es ir a las minas a liberar a los esclavos. Por eso en los videos que les dejé en el ADA, podemos ver que en los ejércitos de Simón Bolívar hay muchos negros, hay muchos indígenas, porque Miguel Hidalgo, al igual que Simón Bolívar, iban a los campos de algodón, iban a los campos de azúcar, iban a las minas donde los españoles tenían esclavizados a la gente y los liberaban y los unían a sus ejércitos. Al igual que Simón Bolívar, los ejércitos de Miguel Hidalgo estaban compuestos por castas de todos los niveles socioeconómicos, militares y civiles, hombres y mujeres, criollos y africanos, mestizos y europeos rebeldes. Había gente de todas las clases sociales. Por eso, algunos llevaban picos, algunos llevaban palos, algunos llevaban mazos, hachas para cortar madera, instrumentos de labranza, lanzas, espadas, palos, arcos. Los más ricos se podían pagar un caballo, los más ricos se podían pagar un sable, los más ricos se podían pagar un mosquete, un fusil o una bayoneta. Pero miren, había gente de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos. Y miren, esta foto es de una película de Miguel Hidalgo. Aquí tenemos a Miguel Hidalgo y a su líder militar, que vendría siendo Ignacio Allende. ¿Ok? Allende era el líder militar, era el que comandaba las tropas. Y miren, prácticamente así es como se comienza a dividir el país. Miguel Hidalgo, los rebeldes de Miguel Hidalgo surgen en el norte de México. Aquí está Ciudad de México, por aquí estaba Puebla, aquí está Dolores, por aquí está Hidalgo. Y miren, aquí todo esto estaba en control de los españoles y los independentistas comienzan a aparecer y tienen varias batallas. Bueno, ahorita vamos a ver las batallas. Bueno, el hada, pues bueno, ya se las marqué, no tiene caso que la veamos. Pero mire, ahorita vamos a ver las etapas. Vamos a ver la primera etapa, ¿ok? La primera etapa. La primera etapa es la etapa de iniciación y como ya dijimos, fue iniciada por Miguel Hidalgo. El 17 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo abole la esclavitud. Miren el aporte de este intelectual. Abole la esclavitud, dice que la esclavitud ya no va a estar permitida en México, abole el pago de tributo. Recordemos que en este momento de la historia los españoles exigían tributo, los españoles y la iglesia exigían tributo.
tanto el diezmo como el quinto real. Todo lo que tú ganaras, si eras indígena o africano, tenías que darle una parte a la iglesia y al rey. Lo que hace Miguel Hidalgo el 17 de octubre es acabar con el tributo. Ya nadie le tiene que pagar tributo a nadie. Y declara a los indígenas dueños de la tierra. Antes, en la época del Imperio Español, recuerden, en la época del Imperio Español, los únicos que podían ser dueños de la tierra eran los españoles, los blancos, la casta divina. Y Miguel Hidalgo, ¿qué hace? No, ahora los indígenas que trabajan la tierra van a ser dueños de la tierra. Ahora los indígenas que pagan tributo ya no tienen que pagar tributo. Y ahora los esclavos ya son hombres libres. Y miren, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud 55 años antes que Abraham Lincoln. Los mexicanos abolimos la esclavitud 50 años antes que los estadounidenses. Cuando Estados Unidos declara su independencia, no abole la esclavitud. Estados Unidos no abole la esclavitud. La esclavitud sigue en Estados Unidos independiente y sigue por casi 70 años. Es más, Estados Unidos se va a guerra civil por la esclavitud, porque los estados del norte querían abolirla y los estados del sur querían mantenerla y se van a una guerra civil. Y 50 años antes, Miguel Hidalgo ya había abolido la esclavitud en México. Miren eso, miren lo avanzados que estamos los mexicanos. O sea, mientras los europeos están alzando reyes, mientras Napoleón Bonaparte está creando imperios, los latinoamericanos estamos aboliendo la esclavitud. Los latinoamericanos estamos eliminando la discriminación, estamos trayendo la democracia, estamos trayendo la libertad. Antes que los gringos, México declaró borrar la esclavitud 50 años antes que los gringos. Y miren, y seguimos pensando que los gringos son como que la punta de lanza en la modernidad. Y miren, ellos estaban 50 años atrasados de nosotros, los mexicanos. Y ahora vamos a ver quiénes pelearon. ¿Ok? Miguel Hidalgo con su ejército libertador, ya vimos, si ustedes pudieron ver la película los fragmentos de las batallas de Simón Bolívar, vamos a ver que el ejército de Miguel Hidalgo era muy parecido. Y Miguel Hidalgo se va a enfrentar a Félix María Calleja. Félix María Calleja, es más, si la independencia de México fuera un videojuego, Félix María Calleja sería el jefe final. Sería el jefe final. Félix María Calleja sería un general de los españoles que incluso se convertiría en virrey de la Nueva España. Y Miguel Hidalgo se enfrentaría en combate a Félix María Calleja. ¿Y saben quién estaba combatiendo del bando de Félix María Calleja? Un hombre que sería importante para México. Guarden este nombre en su cabeza. Guarden este nombre en su cabeza porque luego va a aparecer y va a ser muy importante. ¿Saben quién luchó contra Miguel Hidalgo? Agustín de Iturbide. Guarden este nombre porque Agustín de Iturbide va a aparecer dentro de 10 años. Agustín de Iturbide se va a volver el primer emperador de México. Pero todavía. Entonces, Félix María Calleja y Miguel Hidalgo se agarran a golpes. Y los independentistas, Miguel Hidalgo y Félix María Calleja, luchan en Guanajuato, por aquí, luchan en Toluca, por aquí, y luchan en Jalisco. Miren, esas son todas las partes de México donde los independentistas van a pelear. Luchan en Guanajuato, en Alhóndiga de Granaditas, luchan en Guanajuato, luchan en el Estado de México, luchan en Toluca y aquí en Jalisco, cerca de Guadalajara. Las primeras batallas las gana Miguel Hidalgo, pero conforme la campaña se va haciendo más larga, Félix María Calleja va derrotando a los independentistas.
De hecho, aquí miren, Félix María Calleja derrota a Miguel Hidalgo en Jalisco. Es decir, aquí en Jalisco, Félix María Calleja derrota a Miguel Hidalgo en la batalla de Puente Calderón en 1811. Es decir, un año después de que Miguel Hidalgo se levanta, es derrotado por Félix María Calleja. Hidalgo es capturado. De hecho, a Hidalgo lo traiciona el líder de la independencia en Coahuila, lo traiciona, supuestamente lo iba a ayudar y lo traiciona, lo captura y lo entrega a los españoles. Entonces Miguel Hidalgo es juzgado, es excomulgado. ¿Sí saben qué es la excomunión? ¿Alguien sabe qué es la excomunión? Le quitan el rango de como que tenía Hidalgo, ¿no? Hidalgo era como un sacerdote, ¿no? Ah, Básicamente le quitan eso. así es, así como dice Russell, la excomunión es prácticamente quitarte el bautizo, por así decirlo. Y para alguien como Miguel Hidalgo, que es un cura, implica perder tu rango, implica perder todo tu rango, y la excomunión también implica perder tu bautizo. O sea, la iglesia te quita el bautizo y prácticamente te condena al infierno, porque ya no te puedes confesar, ya no estás bautizado, ya no puedes, o sea, ya no eres miembro de la Iglesia Católica. Y si no eres miembro de la Iglesia Católica, pues prácticamente tu alma se va al infierno, que es lo que creen esas personas, ¿no? Es lo que creen. Bueno, si no eres cristiano ni eres católico, pues bueno, ¿qué te importa la excomunión? Pero Miguel Hidalgo era cura. Entonces prácticamente, de hecho, quien juzga a Miguel Hidalgo es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición que se dedicaba a juzgar a brujas, que se encargaba en la época medieval de quemar brujas, esos son los que juzgan a Miguel Hidalgo. Lo juzgan, lo excomulgan y lo ejecutan. Y qué feo, ¿no? O sea, bueno, yo no soy una persona creyente, entonces para mí pues, ser excomulgado pues no tiene ninguna importancia, pero para alguien que sí cree en la Iglesia Católica y alguien que sí ha pasado su vida metido en la religión, que ahora te digan que tu alma se va al infierno, debe ser pues muy devastador, ¿no? Debe ser muy feo, o sea, saber que no solo, bueno, insisto, yo no soy creyente, pero pues para estas personas de hace 200 años debió haber sido pues terrible, ¿no? Y bueno, sí, lo juzgan, lo excomulgan y lo ejecutan, lo fusilan a él y a sus capitanes, a Ignacio Allende, que como dije era el líder de la resistencia militar, y a Juan Aldama, que también era un capitán muy importante. Le niegan la confesión, lo ejecutan, le cortan la cabeza, ponen la cabeza en una jaula, como diciendo que miren, ahora sus cuerpos están aprisionados y exponen las cabezas de Miguel Hidalgo. eh, Creo que en la Lóndiga de Granaditas o creo que en una iglesia, creo que en la iglesia de Guanajuato. Sí, me parece que en la iglesia de Guanajuato y ahí exponen las cabezas de los independentistas. ¿Por qué? Porque los independentistas le habían el movimiento de Miguel Hidalgo le había causado muchos fracasos al imperio español. De hecho, Miguel Hidalgo derrota al imperio español en Guanajuato, derrota al imperio español en Toluca, y hay una leyenda de Miguel Hidalgo que dice que cuando Miguel Hidalgo estaba así a las puertas de la Ciudad de México. O sea que Miguel Hidalgo pudo haber conquistado México, la Ciudad de México, o sea que prácticamente es la capital. O sea, si Miguel Hidalgo hubiera conquistado la Ciudad de México, pues prácticamente la guerra hubiera acabado en ese momento. Y dicen que Miguel Hidalgo estaba así en las puertas de Ciudad de México y no atacó, no quiso atacar. En vez de atacar Ciudad de México, se retira a Jalisco y en Jalisco es alcanzado y derrotado y es cuando lo capturan. Y nadie sabe, hasta la fecha los historiadores no sabemos por qué cuando Miguel Hidalgo tuvo la oportunidad
no conquistó Ciudad de México, a pesar de que ya le venía ganando a Félix María Calleja varias batallas. Y era casi seguro de que si Miguel Hidalgo con el ejército entraba a Ciudad de México se iba a rendir, pero no lo hizo y nadie sabe por qué. El consenso al que se ha llegado, porque nunca, Miguel Hidalgo nunca confesó, nunca, no, lo torturaron y nunca confesó, nunca torció a sus amigos, nunca confesó, nunca dio motivos por los que se levantó en armas. Nunca, por eso hay mucho misterio alrededor de Miguel Hidalgo, porque nunca confesó y murió sin terminar la guerra. Por eso hay quienes dicen que que estaba loco, hay quienes dicen que era egoísta, hay quienes dicen que sí era muy bueno, pero como murió sin dejar testimonios, pues no sabemos qué pensaba. Los que dicen que Miguel Hidalgo nunca conquistó México porque tenía miedo que los independentistas hicieran un baño de sangre. Por lo mismo que no eran soldados, era gente, decían, tenían miedo de que los independentistas mataran o hicieran una masacre innecesaria. Entonces dicen que por eso Miguel Hidalgo nunca conquistó México, la Ciudad de México. Pero esa decisión es lo que le costaría a su campaña. Pudo haber terminado su campaña con la conquista de México, pero prefirió retroceder e ir a Jalisco. Y ahí es cuando los españoles de Félix María Calleja se reagrupan y lo derrotan en la batalla del Cerro de las Cruces, y, y lo capturan. Y Miguel Hidalgo, el líder independentista, es asesinado. Y ustedes dirán, ¿aquí acabó esta historia? No, por supuesto que no. Aquí comienza la segunda etapa de la independencia. La segunda etapa de la independencia comienza con la muerte de Miguel Hidalgo en 1811 y termina en 1815. Ahora, quien va a comandar las tropas independentistas va a ser José María Morelos. José María Morelos. Tras la muerte de Miguel Hidalgo, la responsabilidad del movimiento independentista cae en manos de José María Morelos. Creo que no está aquí, no lo puse acá. Es más, un detalle de José María Morelos que no se habla: Morelos era negro. No sé si ustedes lo sabían, Morelos era negro. Era afromexicano. Su abuela era negra y su abuela creo que se casó con un indígena. Entonces él no era 100% negro, pero él era, bueno, a los ojos del sistema de castas, él era negro. De hecho, él tenía, si pueden ver en los billetes de 50, lo pintan con sus labios muy grandes, su nariz muy grande, porque él era negro. O sea, un negro mexicano luchando por la independencia. Y eso es algo que no se lo dice porque hay mucha desinformación. Como les dije, lamentablemente, como hay mucho racismo en México y hay mucha ignorancia, la historia de los negros en México, la historia de los indígenas se invisibiliza. Pero ahora ya lo sabemos, José María Morelos era negro, era afromexicano. Y miren, los afromexicanos son muy importantes en la historia porque hubieron muchos y fueron muy relevantes. Y eso es lo que la gente no sabía. José María Morelos era negro. Era afromexicano. Tras la muerte de Hidalgo, la responsabilidad del movimiento cae en manos de José María Morelos. Morelos tenía la orden explícita dada por Hidalgo de tomar Acapulco. Morelos e Hidalgo se habían reunido porque Morelos admiraba a Hidalgo. De hecho, creo que no estoy seguro de este dato, pero me parece que José María Morelos había estudiado algo con Hidalgo. Creo que me estoy equivocando, o tal vez fue con otro cura, pero recuerdo que Morelos tenía como cierto bagaje cultural muy parecido al de Hidalgo. Morelos tenía la orden explícita de tomar Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Porque Acapulco era el puerto más importante de la Nueva España. Recordemos las clases anteriores. En Acapulco es donde llegaba la nao de China.
todo lo que el Imperio Español comerciaba con Filipinas, todo lo que venía de China, de Japón, de Corea, de Filipinas, entraba por Acapulco. Entonces, el plan de Miguel Hidalgo era que mientras Miguel Hidalgo luchaba en el centro, José María Morelos iba a conquistar Acapulco para evitar que el Imperio Español siga recibiendo víveres, siga recibiendo armas y siga recibiendo esclavos. De hecho, el gran logro militar de José María Morelos sería la toma de Acapulco, porque Acapulco era un fuerte sumamente protegido. Y José María Morelos derrota a los españoles y toma Acapulco. Miren, ese es un pequeño mapa de la campaña de Morelos. Miren, Miguel Hidalgo lucha en el centro, José María Morelos va a pelear en el sur, en todo lo que es Acapulco, en todo lo que es Michoacán, en todo lo que es Oaxaca, todo lo que es el sur de México. Aquí está la Ciudad de México. Y José María Morelos lucharía contra Félix María Calleja. Félix María Calleja, el mismo que derrota a Miguel Hidalgo, va a luchar contra José María Morelos. Pero ahora Félix María Calleja es virrey. Félix María Calleja no, ya es todavía más poderoso. José María Morelos lucharía en combate contra el virrey de la Nueva España. Y vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a seguir viendo la campaña de Morelos, luego vamos a ver la campaña de Vicente Guerrero. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ya no nos dio chance de pasar lista, pero pasamos lista la próxima jornada. ¿Ok? Pues bueno, la próxima clase, creo que es mañana, vamos a seguir viendo la campaña de Morelos y los enfrentamientos contra Félix María Calleja. ¿Ok? La clase ha terminado, se pueden desconectar. Nos vemos la próxima clase. Pues, maestro. Chao, maestro. Adiós, profe. Hasta pronto.